Durante mucho tiempo me pregunté quién sería esa señora con aspecto entrañable que veía día tras día al ir al conservatorio de danza. La verdad es que no la conocía de nada, nadie me había hablado de ella, no sabía cuál era su profesión, pero pensé que ocupando toda una pared debía ser alguien importante. Así que cada día, al verla al pasar, mi imaginación le ponía un nombre y una profesión. Podría ser una pintora o tal vez sería una diseñadora, aviadora, grafitera, inventora, escritora, ilustradora, historiadora, decoradora, escultora, deportista, modista, marinera, tatuadora, aristócrata. ¿Por qué nadie me había hablado de ella? Tenía que ser alguien importante. Decidí investigar. Ahora sé por qué está ahí. Es Margarita Salas, falleció hace un año, tenía 80 y ocupa de forma muy merecida la pared del rectorado. Nació en Asturias en 1938. Ha sido la investigadora española más internacional. Os voy a contar lo que leí sobre ella. Hija de un médico asturiano, con tan solo 16 años se marchó a Madrid a prepararse el acceso de la carrera de químicas en un mundo de hombres. Fue durante la carrera al escuchar una conferencia del premio Nobel Severo Ochoa cuando sus palabras marcarían su camino. Pasaría unos años en Nueva York trabajando para él. Es curioso cómo lo que escuchamos, aprendemos, sentimos y experimentamos va guiando nuestros pasos. Recibiría homenajes y muchos reconocimientos, pero su camino fue mucho más duro que el nuestro será ahora, gracias a la lucha de muchas mujeres como ella. La época en la que creció y estudió, el hecho de ser joven y mujer hizo que muchos desconfiasen de su valía, pero ella fue una mujer fuerte e incansable como muchas. Increíble que con 80 años siguiese yendo a su laboratorio, eso es porque su profesión fue su pasión. Decía que lo importante es no tener arrugas en el cerebro. Me gusta tu nombre ligado a tu historia, la flor es eterna y alegre. Fue investigadora del CSIC, directora del Instituto de España, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue la primera científica en ocupar una silla en la RAE y un largo etcétera. Toda una vida dedicada a la investigación, conferencias, revistas internacionales, premiada, galardonada, y yo me preguntaba que quién sería esa señora, y resulta que es toda una autoridad mundial en el campo de la información genética. Su imagen ahora me provoca nostalgia, su recuerdo será eterno, como la flor que dura siempre. Frente al rectorado ahora pienso en que su obra será perpetua, la investigación su vida. Muchos no conocerán su nombre, pero lo importante es que su legado será fundamental. Su ilusión me darán fuerzas. Quiero estudiar algo importante, quiero ser útil a los demás a la ciencia. De major vull ser com tu, Margarita Salas, gràcies pel teu treball.